El embajador Bell flotaba en la oscuridad del espacio, invisible para todos los que estaban abajo. Llevaba 3 días observando. La luna boscosa llamada Talbec 7 se extendía bajo él, verde y pacífica. Pero la paz nunca duraba mucho en esta parte de la galaxia. Su especie, los Draconus, existía desde hacía millones de años. Habían visto civilizaciones enteras surgir de la nada y convertirse en polvo. Habían presenciado guerras que consumieron sistemas estelares enteros. Habían visto a especies evolucionar, prosperar y extinguirse. A lo largo de todo, los Draconus mantenían una regla sagrada que definía toda su existencia: nunca interferir. Eran observadores, nada más y nada menos. Ver volvió a revisar sus instrumentos. El equipo de investigación humano seguía allí abajo, recolectando muestras de suelo y estudiando la flora autóctona. 12 científicos de las colonias exteriores de la Tierra. Llevaban 2 semanas allí, completamente inconscientes de que los observaban desde la órbita. Los humanos eran jóvenes, terriblemente jóvenes. Su especie solo había descubierto la velocidad de la luz hace 260 años. En la gran línea de tiempo del universo, eso era apenas un latido. Los Draconus habían viajado entre estrellas cuando sus ancestros humanos aún aprendían a hacer fuego. Sin embargo, algo en los humanos fascinaba a Bell. Eran criaturas emocionales, impulsadas por sentimientos que los Draconus habían desarrollado hacía tiempo. Formaban vínculos entre sí que parecían desafiar la lógica. Arriesgaban sus vidas para salvar a desconocidos. Lloraban cuando estaban tristes y reían cuando estaban felices. Para los Draconus, tales exhibiciones eran primitivas, ineficientes, débiles. Pero VL tuvo que admitir que los humanos también eran sorprendentemente resilientes. Se adaptaban rápidamente. Aprendían de sus errores y se expandían por las estrellas con un entusiasmo que rayaba en la temeridad. La alarma en su consola lo sacó de sus pensamientos. 3 naves acababan de abandonar el viaje más rápido que la luz. Grandes. Diseño militar. El antiguo corazón de Ver, que rara vez latía a más de una vez por minuto, aceleró ligeramente su ritmo. Las naves pertenecían al Imperio Creyano. VL los conocía bien. Había observado a los creyanos durante siglos. Eran conquistadores por naturaleza, expandiendo su territorio mediante la fuerza y la intimidación. Tomaron lo que querían y destruyeron a cualquiera que se interpusiera en su camino. Esto no era bueno. Las naves Creyan descendieron hacia la superficie de la luna. VL ajustó sus sensores para rastrearlos. Se dirigían directamente al campamento humano. Comenzó a grabar. Lo que sucediera a continuación se convertiría en parte de los vastos archivos Draconus. Otro punto de datos en el interminable estudio de especies más jóvenes. Los Creyans aterrizaron con brutal eficiencia. Sus soldados salieron de las naves en perfecta formación. Armas listas. Los humanos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. En cuestión de minutos, los 12 científicos estaban de rodillas con las manos atadas a la espalda. VL se cernió sobre sus sensores visuales. Podía ver sus rostros ahora. Miedo, confusión, desesperación, una emoción tan cruda. Los Draconus habían purgado tales sentimientos de su biología hace 3 millones de años. Ver observó la escena con el interés distante de un científico que estudia insectos. Entre los prisioneros había una niña. Ver revisó su etiqueta de identificación a través de sus escáneres avanzados. Su nombre era Katie Sullivan, de 12 años, hija del Dr. Thomas Sullivan y la Dra. Rachel Sullivan, ambos presentes entre los científicos capturados. La niña tenía el pelo rubio recogido en una cola de caballo y llevaba una insignia de asistente de investigación junior. Probablemente estaba allí con fines educativos, aprendiendo sobre xenobiología de sus padres. El comandante creyano dio un paso al frente. Era una criatura enorme de casi 2.4 metros de altura con piel gris oscura y ojos como cristal negro. Ladró algo en su áspero idioma.
El traductor de VL lo tradujo al instante. ¿Dónde están las bases militares? ¿Cuántas naves de guerra tiene la Tierra en este sector? ¿Cuáles son sus capacidades defensivas? El doctor Thomas Sullivan habló, con voz temblorosa pero desafiante. Somos científicos. No sabemos nada de instalaciones militares. Estudiamos plantas y suelos. Eso es todo. El comandante Creyano lo golpeó en la cara. La sangre salpicó de la boca del humano. Su esposa Rachel gritó e intentó abalanzarse hacia adelante, pero los guardias la detuvieron. Mientes. El comandante gruñó. Todas las expediciones humanas reportan al mando militar. Saben las ubicaciones. Saben las posiciones de la flota. Díganmelo o morirán todos. No lo sabemos. Thomas gritó. Juro que no lo sabemos. Solo somos investigadores. El comandante los estudió un largo instante. Luego, sus ojos se posaron en la joven Katie. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Entonces quizás necesitemos una mayor motivación. Hizo un gesto a sus soldados. Agarraron a Katie y la arrastraron lejos del grupo. Ella forcejeó para liberarse, con su joven voz gritando, «Papá, mamá, ¿qué pasa? Tengo miedo». Rachel Sullivan gritaba ahora, luchando contra sus ataduras con una fuerza desesperada. Thomas rogaba, suplicaba, se ofrecía en su lugar. Los demás científicos se unieron, todos gritando a la vez. El comandante Creyano los ignoró a todos. Dio una orden a sus soldados. VL continuó grabando. Sus dedos se movían por la consola con precisión experta, ajustando los ángulos y las frecuencias de los sensores para capturar cada detalle. Este era su propósito, su deber, observar y documentar. Los Draonus habían aprendido hacía mucho tiempo que la interferencia solo empeoraba las cosas. Si salvaban a una especie, esa especie nunca aprendía a salvarse a sí misma. Si detenían una guerra, 10 más la seguirían. Las razas más jóvenes necesitaban encontrar su propio camino, cometer sus propios errores, y con suerte, fortalecerse con la experiencia. Esa era la filosofía que había guiado a los Draconus durante millones de años. La habían visto demostrada incontables veces en incontables mundos. La no inferencia no era crueldad. Era sabiduría adquirida a través de experiencias épicas. Katie lloraba ahora, llamando a sus padres, preguntando por qué le estaba sucediendo esto. Ver aumentó la sensibilidad de la grabación de audio. Cada palabra debía documentarse para los archivos. 36 minutos. Eso fue lo que duró. Beryl registró cada segundo con la fría precisión que caracterizaba a su especie. Anotó los métodos exactos que usaban los creyanos. Catalogó las respuestas de los demás humanos mientras se veían obligados a observar. Midió las respuestas bioquímicas al estrés en sus cuerpos, usando sus escáneres avanzados. Cuando Katie finalmente dejó de moverse, VL anotó la hora en su informe. La muerte había ocurrido exactamente 36 minutos después del inicio del interrogatorio. Los demás humanos habían dejado de gritar. Ahora solo sollozaban, destrozados y derrotados. El comandante Creyano parecía decepcionado. No había obtenido información útil. Con un gesto casual de la mano, ordenó a sus soldados que ejecutaran al resto. El fuego de las armas duró menos de 10 segundos. 12 cuerpos cayeron al suelo. Los creyanos abordaron sus naves y se marcharon, dejando los cadáveres donde yacían. VL terminó su grabación y comenzó a preparar su informe para el Alto Consejo Draconus. Otra tragedia observada y documentada. Número de expediente 847.392 en el estudio en curso sobre las interacciones entre humanos y creyanos. Notaría que los creyanos se estaban volviendo más agresivos en su expansión territorial. Recomendaría la observación continua de ambas especies. Estaba a punto de transmitir su informe cuando sus sensores detectaron algo imposible. 3 naves acababan de aparecer en órbita. Naves humanas, enormes naves de guerra que eclipsaban incluso a las naves creyanas.
Pero eso no era lo imposible. Lo imposible era la sincronización. Bell revisó una y otra vez sus instrumentos. Las naves humanas habían llegado exactamente 36 minutos después de la muerte de Katie Sullivan. La base militar humana más cercana estaba a 3 días de distancia, como máximo, más rápido que la velocidad de la luz. Era imposible que hubieran recibido una señal de socorro y respondido con tanta rapidez. A menos que ya estuvieran viniendo, a menos que tuvieran naves más rápidas de lo que nadie conocía, a menos que los humanos tuvieran tecnología que habían estado ocultando al resto de la galaxia. VL sintió algo que no había experimentado en más de 4000 años de vida. Sintió la fría caricia del miedo. La nave humana líder encendió su sistema de comunicaciones. El mensaje que transmitió fue simple, directo y absolutamente aterrador en sus implicaciones. Para Katie Sullivan, sin cuartel, sin piedad, sin supervivientes. Bell comprendió en ese momento que estaba a punto de presenciar algo sin precedentes, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la humanidad. Y por primera vez en su larga existencia, el embajador Bell se preguntó si la política de no inferencia de los Draconus no era sabiduría después de todo. Tal vez era simplemente cobardía con una excusa filosófica. Los instrumentos de Bell le gritaban. Todos sus sensores emitían advertencias que nunca antes había visto. Las 3 naves de guerra humanas que acababan de aparecer no solo eran enormes. Irradiaban señales de energía imposibles. La física no funcionaba. Las matemáticas no cuadraban. Volvió a hacer los cálculos. El puesto militar humano más cercano estaba a 72 años luz. Incluso con los motores más rápidos conocidos, el viaje debería durar 3 días estándar. Estas naves habían llegado en 36 minutos. 36 minutos, exactamente el mismo tiempo que Katie Sullivan había sufrido antes de morir. No podía ser una coincidencia. VL había estado observando especies por toda la galaxia durante 4000 años. Había visto maravillas tecnológicas que desafiaban la imaginación. Había visto civilizaciones desvelar secretos del universo que tardaron millones de años en descubrir. Pero esto era algo completamente distinto. Las naves humanas aún no se movían. Simplemente permanecían suspendidas en órbita, silenciosas y amenazantes. VL podía sentir la amenaza que irradiaban incluso a través del vacío espacial. No eran naves de exploración. Ni siquiera naves militares normales. Eran armas diseñadas para un solo propósito. La nave líder finalmente se movió. No hacia la Luna. No hacia las naves creyanas que aún salían del sistema. En cambio, giró para encarar directamente la posición de Bell. A Bell se le heló la sangre. Eso era imposible. La tecnología de camuflaje Draconus era la más avanzada de la galaxia conocida. Curvaba la luz y la energía alrededor de su nave, haciéndolo completamente invisible a cualquier sensor. Era un fantasma, invisible, desconocido, excepto que los humanos lo miraban directamente. Una solicitud de comunicación sonó en su consola. Directa, dirigida, cifrada con códigos que deberían haber sido imposibles de descifrar para los humanos. Bell dudó por primera vez en siglos. Sus dedos se cernieron sobre los controles. Aceptó la comunicación. El rostro de una mujer apareció en su pantalla. Parecía tener poco más de 40 años, con la piel morena y mechas grises que recorrían su corto cabello negro. Su mirada era dura. Ni enojada ni triste, simplemente dura como piedras pulidas por siglos de agua. Vestía un uniforme negro con insignias que Bell no reconoció. Embajadora Bell de la flota de observación Draconus, dijo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Soy la almirante Nicole Harper de la Dirección de Defensa de la Tierra. Necesitamos hablar. Bell intentó hablar, pero se le quebró la voz. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. ¿Cómo detectaron mi nave? Sabemos que estaban allí desde hace 3 años, 2 meses y 16 días, respondió Harper.
Sabíamos de las 73 naves de observación Draconus que actualmente monitorean las actividades humanas en este sector. Les permitimos observarnos porque nos convenía. Las palabras impactaron a VL como un golpe físico. 73 naves. Sabía de todas ellas desde hacía años. Eso es imposible. Ver dijo, nuestra tecnología es millones de años más avanzada que la suya. La expresión de Harper no cambió. ¿Lo es? ¿O simplemente les hemos dejado creer eso mientras desarrollamos cosas que nunca imaginaron? Dígame, embajador, ¿qué sabe sobre las capacidades militares humanas? Ver revisó sus archivos. Su especie tiene aproximadamente 200 naves de guerra. La mayoría son naves civiles reconvertidas con sistemas de armas básicos. Sus naves más rápidas pueden viajar a 12 veces la velocidad de la luz. Sus armas son principalmente proyectiles cinéticos y rayos de energía básicos. No tienen escudos, su blindaje es limitado. Su voz se apagó mientras Harper negaba lentamente con la cabeza. Eso es lo que queríamos que pensara, dijo. Eso es lo que queríamos que todos pensaran. ¿Sabe por qué? Ver no respondió. Estaba empezando a comprender y la comprensión fue aterradora. Porque las especies jóvenes que demuestran demasiada fuerza demasiado rápido se ven contenidas, continuó Harper. Los viejos imperios no pueden permitir que surjan nuevos competidores. Así que encuentran razones para limitarnos. Sanciones económicas, restricciones tecnológicas, embargos comerciales, y si eso no funciona, encuentran razones para declararnos la guerra mientras aún somos débiles. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estudiamos la historia de esta galaxia con mucho cuidado, embajador. Aprendimos de los errores de otros. Aprendimos a ocultar nuestras verdaderas capacidades hasta que fuimos lo suficientemente fuertes como para que nadie pudiera detenernos. La mente de VL estaba acelerada. Las armas que estás mostrando ahora son solo una fracción de lo que tenemos. Harper lo interrumpió. Estamos revelando lo justo para dejar claro un punto. Lo justo para enviar un mensaje que se escuchará en todos los sistemas estelares de la galaxia. ¿Qué mensaje?, preguntó Ver, aunque sospechaba que ya lo sabía. La mirada de Harper se endureció aún más. Que la humanidad protege a los suyos. Que cualquiera que dañe a un humano, especialmente a un niño humano, enfrentará consecuencias más allá de sus peores pesadillas. Un destello brillante atrajo la atención de V hacia sus monitores externos. Las naves humanas habían liberado algo. Al principio parecía humo plateado, ondeando en nubes que captaban la luz del sol del sistema. Pero cuando V amplió sus sensores, se dio cuenta de lo que estaba viendo. Billones de máquinas diminutas. Cada una más pequeña que un grano de arena. Cada una moviéndose con propósito e inteligencia. Se extendían por la superficie de la luna como un ser vivo, fluyendo sobre el terreno en oleadas de muerte metálica. La base creyana nunca tuvo una oportunidad. VL observó cómo el enjambre encontraba a todos y cada uno de los soldados creyanos que aún permanecían en la superficie. Las máquinas se movían más rápido de lo que sus sensores podían rastrear correctamente. Rodearon a los creyanos en segundos. Y luego VL no estaba exactamente seguro de qué sucedió después. Los soldados simplemente se desplomaron. Todos ellos muertos simultáneamente, no heridos, no inconscientes, muertos. Pero el enjambre no se detuvo allí. Se extendió hacia el exterior buscando. Encontró creyanos escondidos en búnkeres a gran profundidad. Los encontró dentro de vehículos sellados. Los encontró en refugios reforzados que deberían haber sido impenetrables. Y dondequiera que los encontró, murieron. VL notó algo más que aceleró los latidos de su antiguo corazón. Había otras especies en esa luna. Colonos humanos que se habían establecido allí hace años, animales nativos, incluso algunos comerciantes de otras razas que estaban de visita. El enjambre fluyó a su alrededor como el agua alrededor de las piedras. No los tocó, no les hizo daño.
Estaba programado con increíble precisión para matar solo a los Kreyanos. Esto no era un arma de destrucción masiva. Era un arma de eliminación selectiva. La diferencia era aterradora. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó Harper. No luchamos guerras como lo hacían los viejos imperios. No nos enfrentamos a ejércitos en los campos de batalla e intercambiamos disparos hasta que un bando se retira. No creemos en el combate honorable ni en las últimas defensas gloriosas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Luchamos como un sistema inmunológico combate una enfermedad. Identificamos la amenaza. La eliminamos por completo. Nos aseguramos de que nunca pueda volver a amenazarnos. El Imperio Blian tomará represalias. Tienen miles de naves, millones de soldados. Bell, no harán nada. Harper interrumpió. Porque hace 17 minutos, 42 naves como estas 3 aparecieron en cada instalación militar kreyana importante en todo este sector. Cada astillero, cada centro de mando, cada instalación de armas, cada activo estratégico que tienen. Abrió una pantalla y la giró para que VL pudiera ver. Mostraba un mapa táctico de toda la región. Los puntos rojos marcaban las posiciones kreyanas, y en cada punto rojo había ahora un marcador azul que indicaba naves humanas. Ataques simultáneos a lo largo de 300 años luz de espacio, dijo Harper. Todos al instante. Todos llegando exactamente cuando y dónde debían estar. Dígame, embajador, ¿cómo logra una especie con apenas 3 siglos de antigüedad ese nivel de coordinación? Ver no pudo responder. Estaba demasiado ocupado intentando procesar lo que veía, el nivel de tecnología requerido, la planificación, los recursos, la audacia de todo aquello. Se suponía que los humanos no eran capaces de esto. Una lanzadera viene a recogerlos, dijo Harper. Van a subir a mi nave. Van a presenciar lo que sucederá después. Y luego llevarán esa información a su alto consejo Draconus. No puedo interferir con... Ya interferiste. La voz de Harper se volvió fría como el hielo. Interferiste al elegir no hacer nada. Durante 36 minutos, viste sufrir y morir a una niña de 12 años. Grabaste sus gritos. Documentaste su dolor. Lo archivaste como si fuera solo un dato más. VL no tuvo respuesta. Así que ahora puedes ver qué sucede cuando alguien se enemista con la humanidad, continuó Harper. Puedes presenciar exactamente lo que hacemos para proteger a nuestros hijos. Un embajador. Sí. Será mejor que reces para que tu gente nunca se encuentre en el lado equivocado de esa ecuación. La comunicación se cortó. Bell permaneció en silencio, mirando la pantalla en blanco a su alrededor. Sus instrumentos seguían rastreando las naves humanas, grabando todo lo que hacían. Pero por primera vez en 4000 años, el embajador VL no observaba por curiosidad científica. Observaba porque tenía miedo. Miedo de en que se había convertido la humanidad en las sombras, miedo de lo que estaban a punto de hacer y, sobre todo, miedo de lo que significaba que los Draconus los hubieran subestimado por completo. Una lanzadera apareció en sus sensores acercándose a su posición. No tenía sentido correr. Sabían dónde estaba. Siempre lo habían sabido. Ver apagó su campo de camuflaje y se preparó para recibir a sus escoltas. Tenía la sensación de que su comprensión del universo estaba a punto de cambiar para siempre. La lanzadera humana se acopló a la nave de observación de VL con una precisión que parecía casi insultante. Sin solicitudes de permiso. Sin protocolos diplomáticos. Simplemente conectaron su esclusa de aire a la suya y esperaron. El mensaje era claro. No tenía elección en este asunto. 2 soldados humanos entraron en su nave. Vestían armaduras negras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus rostros estaban ocultos tras cascos con viseras oscuras. Ninguno de los 2 habló. Simplemente le hicieron un gesto a Bell para que lo siguiera. El viaje en lanzadera hasta la nave de guerra duró solo unos minutos, pero se sintieron como horas.
Bell no dejaba de pensar en todo lo que había visto. Todo lo que creía saber sobre los humanos estaba resultando ser erróneo. ¿Cuántas otras especies habían cometido el mismo error? ¿Cuántas habían subestimado a la humanidad y pagado el precio? La nave de guerra era enorme. A medida que la lanzadera se acercaba, VL intentó estimar su tamaño. 3 kilómetros de largo, tal vez más. El casco era oscuro, casi negro, con extraños patrones que parecían cambiar mientras los miraba. Algún tipo de armadura adaptable, tal vez tecnología que pudiera responder y cambiar según las amenazas. El Draonus no tenía nada parecido. Atracaron en un enorme hangar con capacidad para 50 lanzaderas. Pero solo había unas pocas naves más. El resto del espacio estaba vacío, esperando, planeando lo que VL no quería imaginar. La almirante Harper lo esperaba cuando bajó de la lanzadera. Su expresión no había cambiado. Esa misma mirada dura, como si hubiera visto demasiado y sentido muy poco. O tal vez hubiera sentido demasiado y hubiera aprendido a ocultarlo tras una máscara de piedra. Bienvenidos a bordo de la Furia Justiciera, dijo. No es un saludo, solo una declaración. Síganme al puente. Quiero que vean exactamente qué sucede después. Caminaron por pasillos sorprendentemente silenciosos. La tripulación humana pasó junto a ellos con determinación. Pero nadie corrió. Nadie gritó. Todo estaba tranquilo y controlado, como si fuera un día más de trabajo, como si no estuvieran a punto de declarar la guerra a un imperio que había existido durante 6.000 años. Esa calma era, de alguna manera, más aterradora que cualquier grito de guerra. El puente era diferente de lo que VL esperaba. La mayoría de las naves militares tenían centros de mando llenos de gente gritando órdenes e información. El caos organizado en algo que apenas se parecía a la eficiencia. Pero este puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la maquinaria y el suave pitido de las computadoras. 20 humanos trabajaban en varias estaciones. Ninguno parecía estresado. Movían las manos por las pantallas holográficas con una facilidad experta, coordinando operaciones que VL ni siquiera podía empezar a comprender. En el centro de todo se alzaba una gran mesa de proyección. Mostraba todo el imperio creyano en miniatura. Cientos de mundos, miles de estaciones, un imperio que se extendía por docenas de sistemas estelares. Aparecían marcadores rojos por todas partes en la pantalla. Primero 1, luego 10, luego 100, luego miles. Cada uno representaba un objetivo. Estado, ordenó la almirante Harper mientras se posicionaba junto a la mesa. Un joven oficial respondió de inmediato. Todas las naves Ripe en posición. El protocolo de la cadena de mando del almirante está activo y listo para su ejecución. 42 naves reportan luz verde en todos los sistemas. Tenemos objetivos fijos en 8.417 objetivos militares. Los centros de población civil están marcados y excluidos de los parámetros de selección. Las estimaciones de daños colaterales son inferiores al 0,003%. Almirante, todas las bajas civiles proyectadas se encuentran dentro de los parámetros humanitarios aceptables, según lo define el Código de Ética Militar de la Tierra. Ver escuchaba con creciente horror. Hablaban de desmantelar la capacidad militar de todo un imperio y lo hacían con la despreocupada eficiencia de quien planea la lista de la compra. Harper se giró para mirarlo. Quería observar, embajador. Así que observe. Observe lo que sucede cuando alguien decide que la vida de un niño humano no significa nada. Volvió a la pantalla. Muéstrele la historia. La proyección cambió. Ahora mostraba 7 escenas diferentes, 7 incidentes diferentes. Cada una era una grabación de humanos atacados por creyanos. VL reconoció algunos de sus propios informes. Él mismo había observado 3 de estos incidentes. Una nave de carga emboscada y su tripulación masacrada. Una misión diplomática capturada y torturada para obtener información. Una pequeña colonia asaltada en busca de esclavos.
Una estación médica atacada sin previo aviso. Una nave de investigación destruida solo por entrar en lo que los Kreyanos reclamaban como su territorio. Y en todos ellos, en cada uno, había niños. Jóvenes humanos que murieron porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado o porque alguien quería lastimar a sus padres o simplemente porque a los Kreyanos no les importaba a quién mataban. 34 humanos muertos en 7 ataques, dijo Harper, con la voz tensa por la emoción controlada. 9 de ellos eran niños menores de 15 años. Y en cada caso, había un observador draconiano observando, grabando, documentando y sin hacer absolutamente nada. Ver quería defenderse, explicar que la no inferencia era un principio sagrado, que los Draconus habían aprendido durante millones de años que involucrarse solo empeoraba las cosas. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta porque, allí de pie, viendo esos rostros, oyendo hablar de esos niños, su filosofía sonaba hueca, vacía, como una excusa más que una razón. Intentamos la paz, continuó Harper. Enviamos diplomáticos tras el primer ataque. Se rieron de nosotros. Ofrecimos acuerdos comerciales y tratados. Tras el segundo, nos ignoraron. Tras el tercero, fuimos al Consejo Galáctico y solicitamos su intervención. ¿Sabes qué nos dijeron? VL no. Había estado allí. Dijeron que los conflictos entre especies jóvenes debían resolverse sin involucrar a las razas antiguas. Dijeron que la humanidad necesitaba aprender a gestionar sus propios problemas. Exactamente. Los ojos de Harper brillaron de ira. Así que aprendimos. Aprendimos que nadie nos iba a ayudar. Aprendimos que ser pacíficos hacía que todos pensaran que éramos débiles. Aprendimos que la única forma de sobrevivir en esta galaxia era ser lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreviera a atacarnos. Tocó la pantalla y se centró en un ataque en particular. El más reciente antes de Katie Sullivan, un pequeño asentamiento humano en una luna helada. Los Kreyanos la habían asaltado en busca de suministros. Mataron a 16 personas. 3 de ellas eran niños. También había un observador Draconus allí, dijo Harper. El embajador Krell, creo, lo observó todo, presentó su informe y pasó a su siguiente misión. Los Kreyanos aprendieron que podían atacarnos sin consecuencias. Así que lo hicieron una y otra vez. Se enderezó y miró directamente a VL hasta Katie Sullivan. Hasta que cometieron el error de torturar a un niño mientras uno de sus observadores grababa cada segundo. Esa fue la línea. Ese fue el momento en que la humanidad decidió que ya era suficiente. Harper se volvió hacia su tripulación. El teniente Chin le explicó el protocolo en cadena al embajador. Una mujer en una de las estaciones de avanzada se puso de pie. Era joven, tal vez de 30 años, con mirada aguda y movimientos rápidos. El protocolo en cadena es la respuesta de la humanidad a los ataques sistemáticos contra nuestros civiles. Embajador, se llama así por una reacción en cadena porque una vez que comienza, no se detiene hasta que se completa. Mostró una nueva pantalla. Durante 8 años, hemos estado mapeando en secreto el Imperio Kreyano. Cada base militar, cada astillero, cada búnker de mando, cada instalación de armas, cada depósito de suministros. Usamos satélites espía que nunca detectaron. Agentes humanos cuya presencia desconocían. Relaciones comerciales que creían inofensivas. Sabemos todo sobre su infraestructura militar. La pantalla mostraba la red de inteligencia que la humanidad había construido. Era asombroso. Se habían infiltrado en todos los niveles de la sociedad kreyana sin que nadie se diera cuenta. Cuando se activa la cadena de protocolo, atacamos todo a la vez. Chin continuó. No para matar civiles. No para destruir su civilización, sino para eliminar por completo su capacidad de hacer la guerra. Les quitamos sus armas, sus naves, su infraestructura. Los dejamos indefensos. Y lo hacemos tan rápido que no pueden responder ni retirarse. Eso es genocidio, dijo Bell en voz baja. No, la voz de Harper era cortante.
El genocidio es intentar exterminar una especie. Estamos desmantelando un ejército. Hay una diferencia. Hemos hecho todo lo posible para minimizar las bajas civiles. Cada objetivo ha sido analizado y reanalizado para asegurarnos de que solo atacamos activos militares. Señaló los números que se desplazaban por la pantalla. Nuestras proyecciones muestran menos de 50 bajas civiles en todos los objetivos. 50 personas, embajador. Compárelo con los 34 humanos que mataron. Compárelo con las miles de otras especies que han esclavizado o asesinado. Estamos siendo misericordiosos. Misericordiosos. Ver no pudo evitar la sorpresa en su voz. Sí, misericordiosos. Porque podríamos exterminarlos, embajador. Con las armas que tenemos, podríamos reducir a cenizas todos los mundos creyanos. Pero no lo haremos. Dejaremos su civilización intacta. Dejaremos a su gente con vida. Simplemente les quitaremos la capacidad de hacer daño a nadie más. Harper volvió a la pantalla. Eligieron esto. Eligieron la violencia. Eligieron ignorar la diplomacia. Eligieron mantener. Nos atacaron incluso después de haberles ofrecido la paz, y decidieron torturar a Katie Sullivan durante 36 minutos, pensando que no habría consecuencias. Miró a cada miembro de la tripulación del puente. Todos asintieron, esperando. Ahora aprenden lo que pasa cuando te conviertes en enemigo de la humanidad, dijo Harper en voz baja. Ahora aprenden que no olvidamos. No perdonamos los ataques a nuestros hijos y siempre protegemos a los nuestros. Respiró hondo. Ejecutar la autorización del protocolo de cadena. Código de verificación Harper Alpha 7 Naine para Katie Sullivan. Todos los oficiales del puente repitieron la frase para Katie Sullivan. Y con esas 3 palabras, el imperio creyano comenzó a caer. En el momento en que el almirante Harper dio la orden, la mesa de exhibición se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales. Los marcadores rojos comenzaron a desaparecer uno a uno. Cada marcador que desaparecía representaba un objetivo militar creyano que estaba siendo destruido. Al principio, se desvanecieron lentamente. 5 objetivos, luego 10. Luego, el ritmo se aceleró. 20 objetivos desaparecidos. 50. 100. 200. Ver observaba en silencio atónito cómo la infraestructura militar de un imperio se desmoronaba en tiempo real. Cada marcador que desaparecía significaba la destrucción de una instalación de armas. La neutralización de un centro de mando. Un astillero convertido en escombros. Los humanos lo hacían todo simultáneamente a cientos de años luz de espacio. Una coordinación tan precisa no debería ser posible, se dijo VL casi para sí mismo. El retraso en la comunicación, la sincronización requerida. Hemos tenido algunos avances en la comunicación por entrelazamiento cuántico, dijo la teniente Chin sin levantar la vista de su puesto. La distancia ya no significa lo que solía significar. Cuando queremos que todas nuestras naves actúen como una sola, lo hacen. Perfectamente sincronizadas en todo momento. Esa era otra pieza de tecnología imposible que los humanos no debían poseer. Ver comenzaba a comprender que todo lo que la galaxia creía saber sobre la humanidad era una ficción cuidadosamente construida. Se habían hecho los débiles mientras construían un arsenal que rivalizaba con los antiguos imperios. Tal vez incluso los superaba. «Lista la transmisión del almirante», gritó otro oficial. Este era mayor, probablemente de unos 50 años, con cabello canoso y ojos cansados. ¿Es Red Wilson la placa de identificación? ¿Está en todos los canales?, preguntó Harper. Todas y cada una. Frecuencias militares creyanas, transmisiones civiles, canales de emergencia, redes de entretenimiento, dispositivos de comunicación personal. Si puede recibir una señal, está recibiendo esta. Hemos anulado todos sus sistemas. No pueden bloquearla ni desactivarla. Harper asintió lentamente. Y a las demás especies, al resto de la galaxia,
Les estamos transmitiendo a todas las civilizaciones importantes en un radio de 200 años luz. El Consejo Galáctico, las federaciones de comercio, los mundos independientes. Todos verán esto simultáneamente. Bien. La expresión de Harper no cambió, pero Ver pudo sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer. Envíalo. La pantalla principal cambió. Ya no mostraba la situación táctica. En su lugar, mostraba un mensaje simple en varios idiomas. La siguiente transmisión contiene contenido perturbador. Muestra la tortura y la muerte de un niño humano. Compartimos esto no para impactar, sino para que la galaxia comprenda exactamente por qué el Imperio Creyano está cayendo hoy. Lo que están a punto de ver es la verdad. Sean testigos. Entonces comenzó el video. Ver ya lo había visto. Claro, lo había grabado él mismo. Pero viéndolo ahora en esta nave, rodeado de humanos que habían amado a Katie Sullivan y llorado su muerte, se sentía diferente. Se sentía real de una manera que su observación distante no había captado. La grabación lo mostraba todo. Los soldados creyanos arrastrando a Katie lejos de sus padres. Su confusión y miedo. Sus padres gritando y suplicando. Las preguntas que hacían los creyanos. Las cosas terribles que hacían cuando esas preguntas quedaban sin respuesta. 36 minutos de horror, sin editar e impasible. Bill notó a la tripulación del puente. Ninguno de ellos apartó la mirada. Probablemente habían visto esta grabación docenas de veces, pero la volvieron a ver ahora, obligándose a recordar por qué estaban haciendo esto, recordándose a sí mismos por qué estaban luchando. Cuando la voz de Katie llamó a su madre por última vez, Bill vio a varios miembros de la tripulación cerrar los ojos brevemente, pero no se dieron la vuelta. No se ocultaron. El video terminó con la muerte de Katie. Luego mostró algo más. La ejecución de los otros 11 científicos. Los padres de Katie, Thomas y Rachel Sullivan, morían mientras aún llamaban a su hija. La pantalla se quedó en negro durante 3 segundos. Luego apareció un nuevo texto. Esto es lo que el Imperio Creyano le hizo a Katie Sullivan. Tenía 12 años. Le encantaba dibujar plantas alienígenas. Quería ser científica como sus padres. Murió con dolor y miedo, pidiendo ayuda que nunca llegó. Más texto se desplazaba por la pantalla. Esta es la 7ª vez que el Imperio Creyano ataca a civiles humanos. La 7ª vez que asesinan a nuestra gente sin provocación. La 7ª vez que matan a nuestros hijos. 34 humanos muertos. 9 de ellos niños. Todo porque los creyanos creían que la humanidad era demasiado débil para responder. La pantalla cambió de nuevo, mostrando imágenes en tiempo real de docenas de mundos creyanos. Sus bases militares explotando, sus naves de guerra destrozándose, sus redes de defensa colapsando. Esta es nuestra respuesta. Mientras observan esto, 42 naves de guerra humanas están desmantelando sistemáticamente el ejército creyano a lo largo de 300 años luz. No estamos atacando a civiles. No estamos destruyendo ciudades. Estamos eliminando su capacidad de hacer la guerra. El Imperio Creyano tiene 6 horas para rendirse. Incondicionalmente. Si se rinden, detendremos nuestros ataques y comenzaremos las negociaciones de paz. Si no se rinden, continuaremos hasta que su ejército ya no exista. El mensaje final fue simple y directo. Para el resto de la galaxia, la humanidad protege a los suyos. Intentamos la paz. Intentamos la diplomacia. Intentamos trabajar a través de los canales adecuados. Los creyanos respondieron torturando a nuestros hijos. Esto es lo que sucede cuando dañas a un humano. Especialmente cuando dañas a nuestros hijos. Elige tus próximas acciones con cuidado. La transmisión terminó. La pantalla volvió a mostrar la situación táctica. Más marcadores rojos desaparecían a cada segundo. Llegaron reacciones. Wilson informó, el alto mando creyano está sumido en el caos. Intentan organizar un contraataque, pero su estructura de mando se está desmoronando.
Han perdido contacto con el 60% de sus fuerzas. ¿Qué hay de la respuesta civil?, preguntó Harper. Confuso. Algunos creyanos piden resistencia continua. Pero muchos exigen la rendición de sus líderes. Están viendo las imágenes de lo que le sucedió a Katie. Están viendo lo que hizo su ejército y cómo su imperio se derrumba por ello. Harper asintió. Y la otra especie, el Consejo Galáctico, permaneció en silencio, atónito. Algunos condenan nuestras acciones por excesivas. Otros dicen, bueno, el embajador V debería escuchar esto. Wilson sacó una señal de audio. Era de una especie llamada Tarnati, una raza reptil que había sido esclavizada por los creyanos hace 300 años antes de obtener su libertad mediante la rebelión. El portavoz de los Tarnati hablaba en su lengua silbante, pero la traducción se escuchó con claridad. Durante siglos, hemos visto a los creyanos atacar a las especies más débiles. Los hemos visto esclavizar y asesinar sin consecuencias. Las razas antiguas observaron y no hicieron nada. El Consejo Galáctico pronunció discursos, pero no tomó ninguna medida. Hoy, la humanidad hizo lo que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Defendieron a los indefensos. Castigaron a quienes dañan a los niños. Aplaudimos su valentía y su justicia. Llegaban otros mensajes. La Federación Belmar ofreció apoyo a las acciones humanas. La Coalición de Colonias Libres solicitó copias de las pruebas. Incluso algunos mundos creyanos transmitían mensajes de apoyo a la humanidad, condenando a sus propios líderes por lo que habían hecho. Pero no todos estuvieron de acuerdo. El Alto Consejo Draconus envió una condena oficial, calificando las acciones de la humanidad de bárbaras y desproporcionadas. Varias otras razas antiguas se hicieron eco de sentimientos similares. Harper escuchó cada mensaje sin reaccionar. Cuando terminaron, se volvió hacia Bell. Tu gente nos llama embajadores bárbaros. Dicen que nuestra respuesta es desproporcionada. Dime, ¿cuál sería una respuesta proporcionada? ¿Respuesta a la tortura y asesinato de un niño? ¿Deberíamos haber enviado una carta contundente? ¿Deberíamos haber presentado una queja ante el Consejo Galáctico y esperar a que no hicieran nada, como hicieron las 6 veces anteriores? VL no tenía respuesta. Todo lo que su especie le había enseñado decía que la humanidad estaba equivocada. Que la violencia en respuesta a la violencia solo creaba más violencia. Que el camino iluminado era elevarse por encima de esas emociones básicas. Pero al ver las imágenes de Katie Sullivan, recordando el sonido de su llanto pidiendo ayuda mientras él no hacía nada, la filosofía de su especie de repente parecía menos sabiduría y más ceguera voluntaria. No se rendirán, dijo Bell finalmente. El imperio creyano nunca se ha rendido. Ni en 6000 años. Su cultura valora la fuerza por encima de todo. Verán la rendición como una debilidad peor que la muerte. Lo sé, dijo Harper. Contamos con ello. ¿Por qué? Porque necesitamos dar un ejemplo que perdure. Necesitamos que todas las especies de esta galaxia entiendan que atacar a la humanidad, especialmente a nuestros niños, significa una destrucción completa y total. Si los creyanos se rinden ahora, seguirán siendo lo suficientemente fuertes como para ser una amenaza algún día. Si luchan hasta el final, no terminó la frase. No le hacía falta. Los destruirán por completo. VL dijo, vamos a eliminar la amenaza por completo. Harper corrigió, hay una diferencia. Su gente sobrevivirá. Su cultura sobrevivirá, pero su capacidad de volver a librar una guerra contra cualquiera, eso termina hoy. Los marcadores de la pantalla seguían desapareciendo. El imperio creyano agonizaba, transmitido en directo a toda la galaxia para que todos lo vieran. Y la humanidad enviaba un mensaje escrito con fuego y pérdida. Recordamos, lloramos y siempre protegemos a los nuestros. La guerra duró 6 días. 6 días para un imperio que había perdurado durante 6000 años. Ver observó cada momento desde el puente de la furia justa. La almirante Harper se aseguró de ello. Quería que lo viera todo,
que comprendiera exactamente de qué era capaz la humanidad cuando se la presionaba. Demasiado. Los creyanos contraatacaron. Por supuesto, su cultura guerrera no permitía nada más. Reunieron sus fuerzas dispersas y lanzaron contraataques. Lanzaron todo lo que tenían contra la flota humana. Miles de naves, millones de soldados, armas que habían conquistado docenas de mundos. No fue suficiente. Ni siquiera cerca. En el segundo día, el alto mando creyano logró organizar una flota masiva. 3.000 naves de guerra retiradas de todos los rincones de su imperio. Fue la mayor concentración de poder militar creyano en su historia registrada. Planearon abrumar a los humanos a través de los números para demostrar que las viejas costumbres aún importaban. Esa cantidad podía vencer a la calidad. La batalla duró 17 minutos. VL observó cómo 200 naves humanas se enfrentaban a 3.000 naves creyanas. Esperaba una larga y agotadora lucha. En cambio, presenció algo que desafió todo lo que creía saber sobre la guerra. Las naves humanas no participaron en el combate tradicional. No dispararon rayos de energía masivos ni lanzaron oleadas de misiles. En cambio, liberaron enjambres de esas mismas máquinas diminutas que había visto en la Luna. Miles de millones de ellas, billones, se extendieron por el espacio como una nube plateada, moviéndose más rápido que cualquier cosa de ese tamaño debería ser capaz de moverse. Las máquinas no destruyeron las naves Kreyan. Se infiltraron en ellas. En cuestión de minutos, habían desactivado los sistemas de armas, cortado la energía a los motores, interrumpido el soporte vital. La poderosa armada Kreyan se apagó nave por nave hasta que 3.000 naves de guerra flotaron muertas en el espacio. Entonces los humanos hicieron un anuncio. Cualquier Kreyan que se rindiera podría evacuar a planetas cercanos. Tenían 30 minutos para decidir. La mayoría eligió vivir. Miles de cápsulas de escape se lanzaron desde la flota desactivada. Los humanos cumplieron su palabra. Cada cápsula fue escoltada sana y salva al mundo habitable más cercano. Nadie resultó herido. Nadie fue capturado. Simplemente fueron retirados de la lucha y se les permitió volver a casa. Pero las naves mismas, los humanos las remolcaron a la estrella más cercana y dejaron que la gravedad hiciera el resto. 3.000 naves de guerra que representaban siglos de poder militar creyano se quemaron en fuego solar mientras la galaxia observaba. ¿Por qué darles la opción?, preguntó Vera Harper mientras observaban la evacuación. ¿Por qué mostrar piedad a soldados que habrían matado a tu gente sin dudarlo? Harper guardó silencio un momento antes de responder. Porque no intentamos matar creyanos. Intentamos evitar que nos maten. Hay una diferencia. Esos soldados seguían órdenes de líderes que pensaban que las vidas humanas no importaban. Estamos demostrando que esos líderes estaban equivocados, pero eso no significa que todos los soldados creyanos merezcan morir. Señaló la pantalla. Estamos mostrando a la galaxia que la humanidad puede ser fuerte y misericordiosa. Que podemos librar guerras sin convertirnos en monstruos. Eso es importante porque lo que hagamos hoy definirá cómo nos ven otras especies durante siglos. Al cuarto día, Bell presenció algo que lo conmovió aún más, a la campaña militar. Los humanos comenzaron a transmitir mensajes directamente a los civiles creyanos. Ni amenazas, ni exigencias, solo información. Mostraron evidencia de lo que sus fuerzas armadas habían hecho. No solo a los humanos, sino a docenas de otras especies a lo largo de los siglos. Los esclavos capturados, las colonias destruidas, los niños asesinados. Lo presentaron todo con documentación detallada que no podía ser negada ni descartada. Y formularon una pregunta simple. ¿Es este el imperio que quieren ser? ¿Es este el legado que quieren dejar? La respuesta fue inesperada. Las protestas estallaron en los mundos creyanos. Ciudadanos exigiendo a sus líderes que respondieran por lo que habían hecho. Pidiendo rendición, pidiendo paz, pidiendo justicia contra quienes habían ordenado ataques contra niños.
El pueblo creyano se estaba volviendo contra su propio gobierno. Están iniciando una guerra civil, observó VL. Les estamos dando la verdad, respondió Harper. Lo que hagan con ella es su decisión, pero no permitiremos que sus líderes se escondan más tras la propaganda. Cada creyano sabrá exactamente lo que su imperio hizo en su nombre. Al sexto día, el emperador creyano apareció en las transmisiones de todo su imperio. Parecía viejo y cansado, nada que ver con el orgulloso líder guerrero que había sido hacía una semana. Su imperio estaba en ruinas. Su ejército, destruido. Su pueblo exigía su cabeza. Se rindió incondicionalmente. Los humanos aceptaron de inmediato. Transmitieron sus términos en cuestión de minutos: desarme militar completo, juicios por crímenes de guerra para cualquiera que ordenara o ejecutara ataques contra civiles, reparaciones a todas las especies víctimas, observadores humanos apostados permanentemente en todos los mundos creyanos para garantizar su cumplimiento. Y una cosa más. El nombre de Katie Sullivan se enseñaría en todas las escuelas creyanas. Su historia sería recordada para que ninguna generación futura olvidara el costo de dañar a niños. El emperador creyano lo aceptó todo. No tenía elección. Su imperio estaba destrozado y la humanidad tenía todo el poder. 2 semanas después de la muerte de Katie Sullivan, VL compareció ante el Alto Consejo Draconus. El viaje de regreso había sido largo, lo que le dio tiempo de sobra para reflexionar sobre todo lo que había presenciado. Era hora de cuestionar todo lo que su especie le había enseñado sobre la observación y la no inferencia. La cámara del consejo era enorme, diseñada para enfatizar el poder y la longevidad de la especie Draconus. 12 seres ancestrales, cada uno con miles de años de antigüedad, se sentaban a juzgar. Habían visto imperios surgir y caer. Habían visto a innumerables especies cometer los mismos errores una y otra vez. Creían entenderlo todo. Ver estaba a punto de demostrarles lo contrario. Los humanos no son lo que creíamos, comenzó su informe. Todas las evaluaciones que hemos hecho sobre su especie son fundamentalmente erróneas. No son primitivos. No son débiles. No son predecibles. El anciano Cross, el miembro más antiguo del Consejo, hizo un gesto de desdén. Destruyeron el imperio creyano mediante una violencia excesiva. Esto demuestra que son bárbaros y peligrosos. Exactamente lo que sugerían nuestras observaciones. No, dijo Bell con firmeza. Algo en su tono hizo que el Consejo prestara atención. Bell nunca contradecía a los ancianos. Jamás. Están viendo lo que quieren ver en lugar de lo que realmente existe. Déjenme mostrarles lo que aprendí. Él mostró su análisis, gráficos, números, evidencia. Los humanos ocultaron deliberadamente sus verdaderas capacidades durante décadas. Nos permitieron observarlos sabiendo que los estábamos observando porque servía a su interés estratégico ser subestimados. Nos estudiaron tan cuidadosamente como nosotros los estudiamos a ellos. Y aprendieron. ¿Aprendieron qué?, preguntó el anciano Bean. Aprendieron que las especies jóvenes que revelan su fuerza demasiado pronto son contenidas por los imperios más antiguos. Aprendieron que mostrar emociones hace que otros piensen que eres débil. Aprendieron que las razas antiguas solo respetan el poder. Entonces, construyeron poder en secreto mientras desempeñaban el papel de recién llegados ingenuos. Ver sacó la grabación de la muerte de Katie Sullivan. Hizo que el consejo viera los 36 minutos completos. Varios de ellos apartaron la mirada. Los obligó a mirar atrás. Esta es la 7ª vez en 3 años que los creyanos atacaron a civiles humanos. La 7ª vez que un observador Draconus vio morir a humanos, incluidos niños, y no hizo nada. Los humanos documentaron cada incidente. Recordaron cada nombre. Lamentaron cada pérdida. Les mostró la respuesta humana, su precisión, la contención dentro de una fuerza abrumadora. La forma en que separaban los objetivos militares de la población civil, la compasión que mostraban a los soldados enemigos que se rendían. Esto no era venganza. VL dijo que esto era comunicación.
Enviaban un mensaje a todas las especies de la galaxia. Dañar a un humano, especialmente a un niño, y enfrentar consecuencias inimaginables. Pero lo hicieron sin convertirse en monstruos genocidas. Desmantelaron un imperio mientras minimizaban las bajas civiles. Demostraron tanto poder como compasión. El anciano Cross se removió incómodo. Todavía usaban la violencia. El iluminado Plaat es no violencia. Hemos evolucionado más allá de esas respuestas primitivas. ¿Lo hemos hecho?, preguntó Ver en voz baja. ¿O simplemente nos hemos convertido en cobardes que llaman sabiduría a nuestra inacción? La cámara quedó en silencio. Nadie le hablaba así al consejo jamás. Bell continuó antes de que nadie pudiera detenerlo. Durante millones de años, nos hemos escondido tras nuestra filosofía de no inferencia. Nos decíamos a nosotros mismos que estábamos siendo sabios, que permitíamos que las especies más jóvenes crecieran de forma natural. Pero la verdad es más simple y desagradable. Extrajo datos que mostraban 17 incidentes diferentes en los que los observadores Draconus habían presenciado cosas terribles, no solo a los humanos, sino a docenas de especies. Niños torturados, inocentes asesinados, civilizaciones destruidas. Todo mientras los observadores Draconus grababan y no hacían nada. No interferimos porque la acción requiere riesgo, requiere sacrificio, requiere preocuparse por algo más que nuestra propia comodidad y seguridad. Nos hemos convertido en lo mismo que decimos despreciar. Nos hemos vuelto cómplices de atrocidades por nuestro silencio. Vas demasiado lejos, embajador, advirtió el anciano Bean. ¿Lo hago? Déjame contarte que más aprendí sobre la humanidad. No son la especie más fuerte de la galaxia. No son los más antiguos. No son los más inteligentes, pero podrían ser los más peligrosos porque tienen algo que perdimos hace millones de años. ¿Lo que exigía Elder Cross? Todavía se preocupan. Cada muerte humana se lamenta. Cada niño perdido se recuerda. No han evolucionado más allá de las emociones como decimos tener. Las han convertido en armas. Han convertido el amor en una fuerza que puede derribar imperios. Han hecho del cariño mutuo su mayor fortaleza. Ver mostró su análisis final. Datos que había recopilado en secreto sobre las capacidades militares humanas, tecnología que no debería existir, armas que desafiaban la física conocida, planificación estratégica que sugería redes de inteligencia que abarcaban la galaxia. Las armas que usaron contra los Kreyanos representan aproximadamente el 30% de sus capacidades reales. Revelaron lo justo para demostrar su punto, lo justo para aterrorizar a cualquiera que pensara en atacarlos. Pero he analizado lo que no mostraron. Beryl hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. Podrían desafiarnos incluso a nosotros, tal vez incluso derrotarnos. El consejo estalló en protestas. Imposible. Los humanos apenas llevaban 3 siglos en el espacio. Los Draconus tenían millones de años de avance. Era imposible. Eso pensaban los Kreyanos, dijo Bell en voz baja. Eso es lo que piensa toda especie hasta que la humanidad les demuestra que están equivocados. Y a diferencia de los Kreyanos, tenemos una larga historia documentada de ver morir a sus hijos sin hacer nada. Reflexiona sobre eso. Si la humanidad alguna vez decide que la historia exige justicia, debemos esperar que nos muestren la misma misericordia que mostraron a los Kreyanos. Porque no confío en que sobrevivamos a toda su atención. El anciano Cross parecía viejo, repentinamente mayor que sus 4 millones de años. ¿Qué recomienda? Recomiendo que abandonemos nuestro programa de observadores de inmediato. Recomiendo que nos acerquemos a la humanidad como iguales y ofrezcamos una alianza genuina. Recomiendo que admitamos que nos equivocamos sobre ellos, sobre nosotros mismos y sobre lo que significa ser verdaderamente avanzado. Y si el consejo se niega, V miró a cada uno de los 12 ancianos por turno, entonces renuncié al cuerpo diplomático de Draconus. Porque no pasaré un día más viendo sufrir a inocentes mientras me escondo tras la filosofía. La humanidad me enseñó algo importante. A veces, la opción más avanzada es simplemente preocuparse, actuar, proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El consejo deliberó durante 3 días. Fue el debate más largo de su historia. Pero finalmente llegaron a una decisión.
Los Draconus pondrían fin a su programa de observadores. Se acercarían a la humanidad con una oferta de alianza y respeto mutuo. Por primera vez en su millón de años de historia, los Draconus admitieron que tenían algo que aprender de una especie más joven. Vi solicitó una última misión antes de aceptar su nuevo rol como embajador ante la humanidad. Quería regresar a la luna donde murió Katie Sullivan. El almirante Harper concedió el permiso de inmediato. La luna había cambiado. Donde antes había muerte, los humanos habían construido vida. Un hermoso jardín crecía ahora en el claro, mezclando flores de la tierra con plantas nativas. Árboles de una docena de mundos diferentes creaban sombras sobre los senderos. Un pequeño arroyo había sido redirigido para fluir a través del monumento, con su suave sonido apacible y tranquilizador. En el centro se alzaba un sencillo monumento, de piedra blanca tallado con el nombre de Katie y una imagen de su rostro sonriente. Debajo, la inscripción decía, Katie Sullivan, hija amada, soñadora de estrellas. Somos porque ella fue. Su luz perdura en nuestra vigilia. Nunca más. VL se arrodilló ante el monumento, algo que los Draconus nunca hacían. Su especie no se arrodillaba ante nadie ni ante nada. Pero VL no se arrodillaba ante la piedra. Se arrodillaba ante lo que representaba, ante el recuerdo de un niño que debería haber vivido, ante la inocencia que debería haber sido protegida. Colocó una flor blanca sobre la tumba. Le temblaban las manos. Por primera vez en 4.000 años, las lágrimas le corrían por el rostro. Lo siento, Katie, susurró. Lamento haber observado sin hacer nada. Lamento haberte dejado morir solo y asustado. Te prometo con toda mi alma que nunca volveré a ser un simple observador. Actuaré. Me preocuparé. Recordaré. Tras él, oyó pasos. La almirante Harper se acercó en silencio y se quedó a su lado. Cumpliría 13 años el mes que viene, dijo Harper en voz baja. Sus padres habían planeado una fiesta sorpresa. Sus amigos de la colonia habían estado haciendo decoraciones en secreto. Habría sido tan feliz. Permanecieron en silencio un largo momento. Dos seres de diferentes especies unidos en el dolor por un niño que ninguno pudo salvar. Su gente eligió sabiamente, dijo Harper. Con el tiempo, la alianza beneficiará a ambas especies. Pero, embajador, asegúrese de que su consejo entienda algo importante. ¿Qué? No perdonamos fácilmente. Nunca olvidamos. Los Draconus vieron morir a nuestros hijos 17 veces. Estamos dispuestos a seguir adelante y construir algo mejor juntos. Pero si su gente alguna vez se queda de brazos cruzados y observa cómo los humanos vuelven a sufrir daño, ella no terminó la amenaza. Ella no lo necesitaba. VL lo entendía. La humanidad les daría a los Draconus una oportunidad para demostrar que habían cambiado. Una oportunidad para ser verdaderos aliados en lugar de meros observadores. Una oportunidad para demostrar que habían aprendido de sus errores. Si los Draconus no la superaban, aprenderían la misma lección que los Kreyanos. Al salir del jardín conmemorativo, VL miró por última vez el monumento de Katie. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre las flores. A lo lejos, oyó a niños humanos reír mientras jugaban. Esos niños estaban a salvo ahora, protegidos por una especie que había demostrado que destruiría imperios para mantenerlos a salvo. Protegidos por personas que entendían que lo más importante de cualquier civilización era cuidar de sus crías. Bell finalmente comprendió que hacía especial a la humanidad. No era su tecnología, aunque impresionante. No era su estrategia, aunque brillante. Ni siquiera su disposición a luchar, aunque aterradora. Era más simple que todo eso. Amaban a sus hijos lo suficiente como para recordar a todos los que perdieron. Se preocupaban lo suficiente como para asegurarse de que ninguna otra especie sufriera. De la misma manera, habían convertido el dolor en propósito y el propósito en poder. Esa era la verdadera fuerza de la humanidad, y era una fuerza que transformaría la galaxia para siempre. Mientras la nave de Bell despegaba de la luna, rumbo al espacio Draona para comenzar su nuevo rol como embajador, hizo una promesa privada. Contaría la historia de Katie a su gente. Todos los Draconus sabrían su nombre,
sabrían qué sucedía cuando preferían la observación a la acción. Y tal vez, si hacía bien su trabajo, ningún otro niño de ninguna especie moriría jamás mientras los observadores observaban sin hacer nada. Tal vez la muerte de Katie Sullivan, por trágica que fuera, marcaría el momento en que la galaxia finalmente aprendió a preocuparse. Ese sería un legado digno de recordar. Eso sería justicia.